a todos y a todas. Estamos esperando un segundito para dejar entrar a otras, quizás otras personas más y estamos partiendo casi de inmediato. Ahí vienen llegando más personas. Hola, el Mauricio, ay, no lo había visto, tan elegante esa camisa. Post siesta. Sí, para todo. Doña Patricia, un saludo, Patricia Holguín. Hola, hola. A la Rosario. Ahí. Hola, ¿cómo está Sonia? A Patricia Rodríguez, Javier. Hay dos Javieres ahí. Gabriela Contador. A todos un saludo por mientras. Ahí ya van a seguir entrando, ahí va a ser difícil poder saludarlos a todos, pero estamos. Voy a cambiar los lentes para poder ver mejor. Don Pedro. También está entrando en este momento, don Pedro. Ya. Oye, algunas indicaciones antes de que empecemos. Carola, bienvenida. No, todavía no me escucha. Ahí, por ahí me va a escuchar. Ahí, Carola, bienvenida también. Hay varios que están sin video todavía, solamente ahí, hola. Ahí estamos viendo a Javier. Hola. Oye, algunas pequeñas indicaciones. Vamos a tener las tres exposiciones primero. Recuerden de apagar sus micrófonos. Sí, y tengo el 28 con la Por materia favor. y ya termino ya. Una cosa, vamos a ir escuchando a los expositores en la medida que las expositoras vayan hablando y a ustedes quieran consultar alguna cosa, háganmelo a través del chat, porque después vamos a ir respondiendo las preguntas. El chat está ahí abajito, ustedes me van escribiendo y nosotros vamos a tomar las preguntas y se las vamos a devolver a nuestras expositoras. ¿Les parece? Para que tengamos, eso es uno de los temas, para que podamos ir, digamos, avanzando. Entonces vamos a escucharlas a ellas primero, ir viendo cuáles son las preguntas que ustedes tienen y al final va a haber un conversatorio en donde ellas van a ir respondiendo y podemos ir dialogando entre todos. ¿Les parece? Ya, bien, gracias. Bueno, primero que nada, bienvenidos a Tripilates, nuestro estudio de Pilates. Estamos empezando esta aventura aprovechando el Zoom y aprovechando todas estas nuevas tecnologías que nos ha ido dando la pandemia, en definitiva. Queríamos aprovechar de comunicarnos con gente y personas que estuvieran interesadas en el Pilates o que hicieran Pilates también, no necesariamente todos hacen Pilates, para poder tener estas conversaciones. Va a ser una de muchas, en donde queremos conversar acerca de los distintos beneficios que da el Pilates en la vida, digamos, en distintos aspectos de la vida. Y obviamente en este primer conversatorio lo que queremos es partir hablando sobre pandemia, que es algo que la tenemos encima. De hecho, aquí en Santiago, si todos somos de Santiago, estamos todos encerrados, absolutamente encerrados. ¿Y qué pasa con el Pilates y la pandemia? ¿Qué es lo que está ocurriendo, digamos? ¿Cuáles son los beneficios que en general el Pilates tiene? Yo como un pequeño anécdota, cuando yo fui, ustedes no sé si todos saben, pero yo fui diputado en algún momento, alcalde, etcétera, y me tocó hacer campaña. Y en la última campaña me ocurrió, conversábamos con Angelina, me ocurrió que tenía un dolor en esta mano espantoso, en que no podía manejar mi moto, no podía apretar, no podía hacer absolutamente nada con mi mano izquierda y no podía entender qué era lo que me había pasado. Y fui al médico y el médico me diagnosticó un problema aquí ya no me acuerdo cómo se llama, en el túnel carpiano creo que. Ahí tenía un problema súper complejo y me dijo, esto es
por presión está inflamado. Y yo no sabía por qué, no logré entenderlo. Y bueno, hablando con mi señora, la Angelina, que después ustedes la van a escuchar también, la Angelina me dice, oye, pero eso es a causa de que como estás en campaña, estás dando la mano a mucha gente todo el rato. Y eso me pasaba, estás dando la mano, dando la mano, dando la mano, dando la mano, y te das la mano y te apretan, das la mano y te apretan. Y eso me causó una inflamación, pero terrible, digamos, en la mano, que no me dejaba hacer nada, 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 nada. Y el médico me corroboró después que efectivamente de ahí venía también gran parte, digamos, de la dolencia. Y bueno, y con distintos ejercicios que fuimos haciendo, bueno, con kinesiólogo, con masaje, y después con pilates se me fue retrocediendo. Entonces, de repente hay ángulos de la vida, en momentos en que te ocurren cosas que tú no sabes por qué, y el pilates casi siempre puede ser una muy buena solución. Así que por eso, digamos, además me he ido acercando mucho más, además por razones obvias, digamos, a lo que es el pilates. Bueno, y queremos hoy día enfocar el tema de que qué es lo que está ocurriendo con el pilates y la pandemia. ¿Cuál es el problema y cuáles son las soluciones también para poder sobrellevar los encierros, sobrellevar lo que está ocurriendo? Y por eso tenemos 3 invitadas que son de lujo. Vamos a partir por la dueña de casa. La dueña de casa es Angelina Gelves, que está ahí de lentes, por ahí la van a escuchar después. Ella además es la instructora de Tripilates, que es donde tenemos nuestro estudio. Tiene muchos años ya de ejercer este oficio, digamos, de instructora de Pilates, ha sido profesora, estudió danza, tiene un conocimiento vasto respecto a lo que es, digamos, el Pilates. Está certificada además a nivel internacional, por lo tanto, es una persona que podemos decir que sabe mucho, digamos, de Pilates. Y luego tenemos a Coti, María Patricia Vargas, que se llama. Hola, Coti. Y Coti es una gran profesional, ella es matrona, pero además de matrona, ella es coach ontológico y ha trabajado y realiza acompañamiento a las mujeres en cualquier etapa. Y estuvimos trabajando un tiempo muy fuerte con el tema del pilates y el embarazo, digamos, también de las mujeres. Y va a hablar un poco de todo lo que tiene que ver, todo el tema de salud, etcétera, respecto a qué es lo que ocurre, digamos, con la pandemia, el pilates, etcétera, ¿no? Eso es un poco lo que Coti hoy día nos va a ir avanzando. Y Carolina Gelves, que está allá al otro lado, ahí, hola, Caro, ahí está la Caro. Ella, bueno, la Caro es psicóloga laboral, organizacional. Además, bueno, tiene hartas publicaciones científicas, etcétera, relacionados con todo lo que significa la psicología del trabajo y la psicología de la salud ocupacional, que es súper importante. Y además, ella trabaja mucho, digamos, todo lo que significa buscar solucionar la problemática afín a todo lo que es el mundo organizacional. Es coach ontológico también, por lo tanto, tiene mucho conocimiento y ella, bueno, va a partir, digamos, hablándonos respecto a todo el tema de la problemática que significa estar encerrados, la pandemia, los miedos, los sustos, etcétera, y cómo se enfrenta todo esto al mundo. Bueno, un saludo a todos los demás que han ido llegando y sin más vamos a dejar entonces primero a escuchar a la Caro, que nos va a hablar ahí desde su enfoque respecto a qué es lo que es este gran problema que es la pandemia, este bicho que anda dando vueltas, y veamos después cómo avanzamos hacia la solución. Así que, Caro, te dejo la palabra. Gracias y a todos bienvenidas, pero Cecilia McManus, a Luz Marina, a Claudia González, Carola, ahí que están todos llegando ahí. Qué bien. Vamos, Caro, la palabra es tuya completita. Estás sin micrófono, Caro. Ahora sí. Gracias, Ramón. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos también a esta instancia de poder conversar, compartir un ratito acerca de
todas aquellas situaciones que nos están pasando y que estamos viviendo hoy día. Así como decía Ramón, yo voy a hablar un poco acerca de la psicología, ¿ya? Y cómo la psicología, a partir de poder entendernos de mejor manera, ¿ya? Se va también relacionando con todos aquellos elementos que tienen que ver con conocer nuestro cuerpo y también con poder salir un poco de este encierro que estamos viendo hoy día. Antes de comenzar, me gustaría que, no sé si me ayudan a compartir ahí, Ramón, una actividad de Menti, no sé si han trabajado con ella anteriormente, que la idea es que vayan respondiendo a partir de esta pregunta que es clave. Pueden ingresar a www.menti.com y ahí aparece en pantalla el código, ¿ya? Y la idea es que vayan respondiendo a esta pregunta que tiene que ver cómo lo hemos pasado en pandemia. Así que la invitación es que puedan ahí en sus computadores, en sus teléfonos, de donde estén conectados, puedan ingresar a esta plataforma y poder ahí plasmar en el fondo cómo han vivido esta pandemia, cómo lo han pasado, qué les ha pasado. Y la idea es que ahí vayamos compartiendo. Deben colocar el código en la página web. Exacto. El código que aparece arriba, el 5203133. Exactamente. Vamos a dar unos minutitos entonces para que vayan ahí ingresando a la página con el código que aparece en pantalla y puedan ir respondiendo a esta pregunta, a esta gran pregunta que nos hemos hecho en más de una ocasión. Bueno, para ir avanzando, en psicología entendemos al ser humano desde la perspectiva biopsicosocial, ¿ya? En donde lo biológico, son aquellos factores que se relacionan con la químico-biológica, ¿ya? Los factores psicológicos, como por ejemplo el pensamiento, las emociones y la conducta humana, y los factores sociales que integran todas nuestras relaciones. Todos estos elementos desempeñan un rol significativo en la comprensión del ser humano, tanto en las actividades que realizamos, ya el cómo nos desarrollamos y la percepción que tenemos de nosotros. Cada uno de estos elementos mirados desde la psicología nos ayuda a entender el contexto, ya principalmente de una enfermedad, una discapacidad o un acontecimiento. Ahí veo que ya varios han puesto algunas respuestas. Y si ustedes se fijan, la gran cantidad de palabras que están ahí escritas, ya en función a esta pregunta, se están relacionando principalmente con nuestras emociones. Ya angustia, ¿cierto? Miedo, apremio permanente, ¿cierto? Resistiendo. En la que más se repite ahí, ¿verdad? Estresado, angustiado, ¿ya? Tienen que ver principalmente con la emocionalidad con la cual, ¿verdad? Cierto temor nos vamos enfrentando. ¿Y qué entendemos por emoción? O más bien, ¿qué es la emoción? ¿Ya? La emoción es un proceso psicológico que nos prepara para adaptarnos y responder a nuestro entorno. Entonces, la pregunta que les quiero hacer, ¿se reconocen? ¿Cómo y cuándo me doy cuenta que me pasa algo? Por lo general, ya tomamos conciencia de que algo nos ocurre, ya cuando nuestro cuerpo, ¿cierto?, comienza a reaccionar, ¿cierto? Comienza a generarse ciertas situaciones, ¿cierto? Principalmente en lo físico. Y a partir de ahí, ¿cierto? Todas estas situaciones que hemos estado viviendo en el último tiempo, ¿cierto? Que hemos tenido que muchas veces adaptarnos a una realidad en la cual no estamos acostumbrados a relacionarnos, ¿cierto? El encierro, ¿qué ha significado el encierro para cada uno de nosotros? ¿Cierto? La pérdida de un ser querido,
la pérdida de un trabajo, ¿cierto? El tener que salir, ¿verdad? Y tener el temor, el miedo de contagiarnos, de contagiarse, la familia, un sinfín de situaciones que claramente, ¿verdad?, nos hacen reaccionar de manera física, ¿ya? Con principalmente cuáles son esas acciones, esos estados físicos en los cuales comenzamos a reaccionar. Por ejemplo, problemas de sueño, falta de concentración, problemas digestivos, dolores de cabeza, mareos, dolores musculares, aumento del ritmo cardíaco. En algunos casos encontramos, ¿verdad?, crisis de pánico, estados depresivos, todas estas consecuencias físicas que nuestro organismo comienza a gestar, a desarrollar, producto, ¿cierto?, de tener que vivir situaciones de las cuales, ¿verdad?, no acostumbramos a hacerlo, de las cuales, ¿cierto?, impactan de manera negativa en nuestro desarrollo, ¿verdad? Todos estos síntomas comienzan a aparecer cuando, ¿verdad?, existe una situación que nos afecta emocionalmente y que claramente, ¿cierto?, inconscientemente no queremos muchas veces enfrentar esa situación. Y comenzamos, ¿verdad?, a desarrollar ciertos comportamientos, ciertas conductas que nos llevan un poco a ese límite. En consecuencia con lo anterior, es importante entonces poder distinguir ya los factores que forman parte de nuestro desarrollo, ¿verdad? Y cómo desde ahí nos hacemos cargo de esos síntomas que comienzan a aparecer claramente desde lo físico, ¿ya? Varias investigaciones hoy día científicas, ¿ya?, han intentado dar respuesta a las consecuencias biopsicosociales que hoy, ¿verdad?, nos están afectando con la pandemia, ¿ya? Y se relacionan con diferentes factores claves que nos ayudan a entender un poco mejor cómo vamos reaccionando y respondiendo a los diferentes elementos, ¿verdad?, que son un factor negativo, un factor de riesgo y por ende un factor estresante en nuestras vidas. Desde ahí entendemos entonces que estos 4 factores que se relacionan, ¿ya?, y que a partir de estas investigaciones científicas que se han ido desarrollando en función de la pandemia, es que encontramos 4 tipos de respuestas. Respuestas físicas, ¿ya?, que tienen que ver, por ejemplo, con los trastornos psicosomáticos, las tensiones musculares que se van acumulando físicamente, y es a partir de ahí que nuestro cuerpo reacciona. Aumento, por ejemplo, de la presión arterial, respuestas conductuales, dificultades para conciliar el sueño, aumento, ¿verdad?, de la agresión o la violencia, en un ambiente en el cual, ¿verdad?, muchas veces no logramos encontrar una respuesta, comenzamos a reaccionar de manera negativa. En algunos casos, aumento del consumo de alcohol y drogas, ya en otros casos, introversión. Respuestas emocionales, por ejemplo, que tienen que ver con el desánimo, la ansiedad, la angustia, ¿ya? Y muchas veces la irritabilidad frente, ¿cierto?, a estas situaciones de las cuales no acostumbramos a vivir, ¿verdad? Nos cambiaron absolutamente el esquema comportamental producto, ¿cierto?, de esta situación que hoy día estamos viviendo. Y respuestas cognitivas, ¿ya? Aumento de los pensamientos negativos, dificultades de concentración y memoria, dificultades para tomar decisiones, lo que muchas veces, ¿verdad?, conlleva a estados depresivos. Entonces la pregunta que surge de todo esto es cómo ha impactado, ¿cierto?, la pandemia en mi vida, en sus vidas. Abro entonces esa pregunta para que vayan a ir haciendo, ¿cierto?, esta reflexión y vayan comentando cómo ha impactado la pandemia en sus vidas. Es importante también poder escuchar a un otro, escucharnos, porque muchas veces pensamos que solo, ¿cierto?, nos pasa a nosotros y no nos damos cuenta que quizás el del lado le está pasando lo mismo. Y desde ahí entonces señalar que
estas situaciones de estrés en nuestras vidas, ¿cierto?, van generando ciertas reacciones, ciertas actitudes, ¿ya?, que no tan solo tienen que ver con cómo me voy relacionando con un otro, ¿cierto?, cómo me afecta biopsicosocialmente, sino también cómo me hago cargo de estas emociones, de estas problemáticas, ¿verdad?, y genero acciones concretas. El estrés, ¿verdad?, si lo pensamos de cómo se va relacionando y se desarrolla, es positivo. El estrés nos prepara para reaccionar frente a una situación, ¿cierto?, que nos desafía. Pero ¿qué pasa si la respuesta del estrés se mantiene por periodos de tiempo prolongados? ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy día? ¿Cierto? Esta situación de estrés que se prolonga en el tiempo y finalmente, ¿cierto?, nos mantiene en un estado de alerta constante y permanente. Son las consecuencias, ¿verdad?, principalmente físicas, emocionales, psicológicas y sociales que hoy día estamos teniendo frente a esta situación. Nuestro organismo comienza un proceso de deterioro, ¿ya? Y es ahí cuando el estrés comienza a agudizarse y se vuelve una enfermedad, ¿ya?, que hoy día se conoce como el burnout o el estrés crónico. No sé si se podrá proyectar ahí las respuestas que ustedes están teniendo frente a esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo voy generando o cómo voy viviendo esta situación de estrés? Y la pregunta desde ahí, ¿ya?, es ¿qué estoy haciendo hoy día para hacer frente a estas situaciones de estrés que estoy viviendo? ¿Ya? ¿Qué hago hoy día para poder, ¿cierto?, generar acciones que me permitan hacer frente a esta situación y, ¿cierto?, tomar conciencia principalmente, ¿verdad?, de lo que me está ocurriendo? Entender la emocionalidad que hay detrás, ¿verdad?, de una determinada situación. Con esta pregunta que les acabo de hacer, ya quiero dar paso a la Coti para que un poco nos hable acerca, ¿cierto?, del coaching y cómo a partir de ahí, ¿cierto?, de esta toma de conciencia, de poder hacernos cargo y frente a una determinada situación, podemos, ¿cierto?, generar acciones que nos ayudan y nos permitan primero conocernos, primero saber qué es lo que está pasando, ¿verdad?, enfrentarlo y desde ahí, ¿cierto?, ayudarnos y apoyarnos, principalmente con los ejercicios, el Pilates, que ayuda bastante. Ramón, estás muteado, no te escuchamos. ¿Sí? Ok, Caro, gracias. Se nos quedó media pegada. Ah, no, ya ahí Ahí. está. Sí, ahí ya. Se les agradece y vamos a escuchar. Aquí está la problemática, y me llama la atención ahí ahí en dos palabras que a mí por lo menos me llegaron, que aparecían en el Menti, que decía resistiendo y muy conectado conmigo misma. Sí, son como las cosas que yo creo que a todos nos pasan, ¿no? O sea, resistir, resistir, Y qué resistir. importante, Ramón, es esa segunda palabra que tú dijiste, ¿cierto? Como conectarse con uno mismo, o sea, mirarnos, ¿qué nos pasa? En el fondo es como esta toma de conciencia de poder visualizar y entender lo que nos está pasando emocionalmente, ¿ya? Somos seres sociales, nos relacionamos todo el tiempo y una forma de poder entender desde, ¿cierto?, lo que nos pasa emocional, física y socialmente tiene que ver también con poder reconocernos, poder reconocer esas emociones que hay detrás de esas situaciones que estamos viendo hoy día, que son un estrés permanente. Correcto. Bien, pues. Gracias, Caro. Súper bueno. Ahí está la problemática y vamos a tratar, como decía mi papá, vamos a tratar de ir a la solucionática ahora.
de la problemática a Esa la es la idea. solucionática. Y la Caro nos deja estresados. No, no, mentira. Pero sí me enfrenta, digamos, con esa realidad, y la Coti nos va a ir, yo creo, tratando de mostrar el camino para llegar a la solucionática, para terminar, digamos, después con Angelina, con la solucionática total, y yo creo que vamos a salir todos muy bien, digamos, de aquí. Así que, Coti, la palabra es toda tuya. Adelante. Gracias, Ramón. Bueno, los vuelvo a saludar a todos. Qué gusto, qué rico que estén acá. Se nota que hay interés por esto de que nos está atacando tanto, que es el COVID, y que yo desde la vereda de la salud les digo, vayan acostumbrándose, porque creo que esta es la primera de muchas. Es muy probable que aprendamos a vivir de otra manera, y eso es un poco lo que tenemos que aprender, capacitarnos, mejorar, acostumbrarnos, no sé cuál sea la palabra que mejor lo define. Sin duda, el confinamiento, esta cuarentena, el tenernos encerrados, lo que más nos ha afectado es una de las libertades que siempre ha sido básica para todos nosotros, que es movilizarnos. Es una libertad que, sin hacer ningún análisis todos los días de lo que hacemos, claramente lo usamos. Nosotros nos levantamos, vamos a trabajar, y nunca nos hemos cuestionado si eso es un derecho, un deber, una libertad, etc. Cuando nos empiezan a restringir, como en este caso, que nos dicen, no, usted no puede salir, entonces ahí uno dice, a ver, ¿qué pasó? Esto era como mi vida, y de repente me quedé sin vida. Y empezamos a sentir una serie de cosas, como la que dice la Caro, como la que ella también ilustró. Empezamos a sentir que este encierro, que originalmente cuando partimos con este encierro era bacán, o sea, los primeros días era, estas son las vacaciones que me merezco, televisión, Netflix, desayunito a la cama, diario, siesta, etcétera. Todo eso que nos pareció súper atractivo originalmente, de repente empieza a ser una cárcel, y de repente ya no tiene nada de atractivo, porque ya como que se están demorando mucho en soltarnos. Entonces, esta cárcel ya nosotros, comisaría virtual es un amigo, entonces ya hasta para ir a comprar pan, aunque sea para salir a la esquina, estamos usando. Todo esto hace que aparezcan una serie de conductas en nosotros que probablemente no son para nada deseadas. Nosotros, que solíamos ser personas alegres, animosas, optimistas, que salíamos confiadas a trabajar, de repente nos volvemos en seres bastante más ermitaños, bombardeados por una serie de información toda negativa, porque basta prender el televisor, ¿no es cierto?, para saber que, o sea, lo menos malo que nos puede pasar es que nos hagan un portonazo ya a esta altura. Entonces, toda esta serie de cosas comienza a generar conductas absolutamente desagradables, y que no siento encontrar la solución a mi alcance. El diagnóstico, tal como dijo Ramón, está hecho. El diagnóstico todos lo tenemos, todos sabemos lo que nos está pasando. Sin embargo, lo que nos hace falta es un poco que nos digan cómo solucionar, para dónde podemos hacerlo. Y siempre nos parece la solución bastante difícil. Pero yo quiero, desde el coaching, aportarle un par de cositas que pueden ser el principio de estar en un poquito modo más tranquilo en esta cuarentena. El coach es entrenador, ¿cierto? Todos sabemos qué significa entrenar, y todos conocemos la definición del término, porque los partidos de fútbol, porque qué sé yo, siempre tienen los coaches. El coach, ¿qué es lo que pretende? Pretende entrenar a una persona, ¿cierto?, para que saque la mayor potencialidad. En el caso de los futbolistas o de algún otro deporte, básicamente su potencialidad, ¿no es cierto?, desde el punto de vista físico, apoyado por un aporte importante de que se sientan ganadores, de que se sientan disponibles, que se sientan capaces de salir adelante. El coaching, en el caso de las personas, pretende mover a las personas desde su situación actual a una situación más bien ideal o de bienestar. Como en este minuto nuestra vida está siendo, todas nuestras acciones están siendo disminuidas, porque tenemos mucho menos radio de giro que el que teníamos antes, nos estamos moviendo en un cierto lugar, básicamente. Entonces comenzamos a ver que todas nuestras conductas, las que hacíamos siempre, ¿no es cierto? Nosotros nos levantamos a una hora determinada, por el mismo lado seguramente, algunos pisaban siempre con el pie izquierdo, con el derecho, etc. Hay una serie de conductas que nosotros tenemos incorporadas por años, y que ni siquiera las pensamos, solo las vivimos.
a qué hora almorzamos, las cosas que comemos, cuándo nos lavamos los dientes, y toda esa dinámica, cuando funciona en una familia, cada uno tiene su dinámica, ¿no es cierto? Y uno se adecua, porque mal que mal ni siquiera los ve tanto. Todas las personas con las que nosotros vivimos tienen sus propios horarios, sus trabajos, sus estudios, etcétera, y nuestro tiempo de compartir es muy poco, en general. Y de repente nos vemos todos metidos en el mismo lugar y tenemos como que empezar a aprender una dinámica nueva. Todas las conductas que nosotros tenemos arraigadas en nosotros, de pronto hemos tenido que cambiarlas, porque si antes era atractivo un día domingo levantarse a las 11 de la mañana, ahora ya no es tan atractivo levantarse de lunes a domingo a las 11 de la mañana, o sea, ya de algún modo el ser humano tiende un poco a cansarse de estas cosas como exigía, ¿ya? Entonces, nosotros necesitamos cambiar una serie de conductas, pero para nosotros mismos cambiar las conductas que no nos parecen adecuadas, primero tenemos que hacernos un autodiagnóstico. Para hacernos un autodiagnóstico, tenemos que mirar nuestra parte interna y nuestra parte externa. La parte interna es que yo en algún minuto del que me sobra en el día, porque antes si yo iba a trabajar, me iba en el auto, me estacionaba, y eso ya eran 30 minutos, 40 minutos en que yo estaba ocupada. Ahora tengo esos minutos para pensar, para evaluar, para sentirme bien o sentirme mal. Entonces, tengo que hacer el siguiente análisis interno. ¿Cómo estoy? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Estoy contento? ¿Estoy enrabiado? ¿Estoy deprimido? ¿Estoy temeroso? Etcétera. Y en relación a eso mismo, ¿cómo está mi cuerpo? ¿Me duele algo? A lo mejor antes nunca me dolía el cuello, pero ahora sí me duele el cuello. Nunca me dolía la espalda, sin embargo ahora como que me duele la espalda, etcétera. Ese análisis, un análisis interno. Y en relación a lo mismo, desde nuestro yo, un análisis externo. ¿Cómo estoy yo en mi vida externa? ¿Cómo estoy yo con mis horarios? ¿Cómo estoy yo con mis rutinas? ¿Cómo estoy yo en mi trabajo? ¿Extraño mi trabajo? ¿Qué extraño de mi trabajo? ¿Extraño a las personas? ¿Extraño lo que hago? ¿O extraño tan solo el salir de casa? Y en ese análisis externo, empezar a ampliarlo un poco más. A lo mejor yo nunca pensé, por ejemplo, ¿cuánto tiempo estoy yo en la naturaleza? A lo mejor yo voy de la casa a la oficina, de la oficina a la casa, y sería. Nunca fui a un parque, nunca caminé por un parque, nunca me pareció entretenido ir a visitar, no sé, la laguna del Parque Arauco o del otro, etc. Empezar a analizarme. La tecnología, ¿qué pasa conmigo y la tecnología? ¿Me gusta cómo estoy? ¿Me gusta estar pegado al celular? ¿Me gusta esta sensación de que sonó el pitito y tengo que partir y contestar al tiro? Porque a lo mejor después voy a ser invisible. ¿Qué me pasa con todo eso? Cuando uno hace este análisis interno, que pudiera parecer como latero o pudiera parecer como muy grande, pero ahora tenemos tiempo, es el minuto en que podemos hacerlo. Entonces desde ahí uno puede partir con cosas bastante simples. En general, el ser humano cuando se programa con algo, se programa como en macro, al tiro. Por ejemplo, en la pandemia subí mucho de peso, por lo tanto, necesito bajar de peso. Ya, del lunes para adelante no como nunca más pan. Eso me puede durar hasta el miércoles. El jueves ya encuentro que no, que el próximo lunes parto de nuevo, mejor que no. Tenemos que partir por cosas simples. Yo, de las cosas que extraño profundamente de no estar haciendo mi vida normal es el pilates. Yo necesito ejercitarme además por un tema de salud. Estoy operada de la columna 2 veces, así que el pilates para mí ha sido el salvador de todos mis males. Ya, tengo 3 kilitos de más, necesito bajarlos. ¿Cómo me ejercito? Hoy día en la televisión, en las redes sociales, ustedes pueden encontrar 1000 cosas para hacer. En el caso mío, el pilates, pero a otras personas le podría gustar el yoga, o le podría gustar el ejercicio intenso, la cosa más cardiovascular. La Municipalidad de Las Condes tiene unas franjas que son gratuitas, o sea, tampoco podría decir yo no, es que no tengo plata porque ahora no estoy trabajando. Tengo la posibilidad de hacer algo. Pero ¿qué les recomiendo? Partan 5 minutos diarios. 5 minutos por una semana, pero a la misma hora, prográmenlo, porque a veces pasa que uno lo programa 12:30. Pucha, pero tengo hambre, pucha, pero tengo que ir a cocinar, etcétera, ya pasó. Buscan el mejor lugar donde lo van a hacer,
donde no hay influencia, donde no esté entrando nadie a la pieza. Busquen la mejor hora, busquen el mejor lugar y pongan su programa. Y entrenen 5 minutos por una semana. Después de la semana van a encontrar que ya no se cansan, ya no les duele todo, y están mucho más activos. La liberación de endorfinas está descrita y comprobada por todos los libros que ustedes lo quieran encontrar. La próxima semana lo aumentan a 10 y lo hacen 10 minutos. Y en otra semana, o a lo mejor en 2 más, a 15, y finalmente llegan a una rutina de 20 minutos. ¿Qué va a pasar con eso? El coaching dice, tú puedes cambiar una conducta desde 3 aspectos. Desde el punto de vista del lenguaje, del punto de vista de la emoción, y del punto de vista de la emoción, el lenguaje. Se me chispoteó la última. Y la corporalidad. Entonces, si yo estoy haciendo un ejercicio y en la segunda semana empiezo a notar que estoy más contenta, entonces mi corporalidad va a ser más derechita, voy a estar mejor, voy a estar pensando en la clase siguiente, etc. Si uno con este tipo de conductas puede lograr un efecto mucho mejor. Un ejemplo súper básico. Por ejemplo, ustedes ven las noticias en la noche, ya, que yo creo que lo hacemos el 99% de los chilenos. Uno prende la tele, ¿cierto? Dan una noticia y 45 propagandas. Entonces la reacción típica de uno es, ay, otra vez, que lata, me carga esta cuestión. Esa es como la reacción típica. Por lo tanto, el noticiero me genera rabia. ¿Cómo yo cambio eso? Lo puedo cambiar desde el lenguaje verbal. Puedo decir, no me da lata, es lo que hay, nada que hacer, puedo esperar, esperaré 5 minutos, no importa, tejo, me tomo un jugo, voy a buscar café, etc. Y vuelvo y están dando la otra noticia. Los primeros días les va a parecer ridículo esto de como estar autohablándose y convenciéndose de cosas. Pero cuando lo hayan hecho unos 5 días seguidos, se van a dar cuenta que su corporalidad ya no está enojada, que ya no terminan las noticias con esto así como, ya. Uno puede cambiar cualquier conducta desde cambiar la emoción, el lenguaje, perdón, o la corporalidad y la perseverancia, básicamente. Yo sé que desde la tribuna de alguien que es matrona, que ha seguido saliendo durante toda la pandemia porque los partos no esperan y nadie me pregunta si estoy en cuarentena o no con toque de queda, es fácil dar consejos probablemente para todos ustedes. Pero créanme, con absoluta convicción se los digo, cualquier conducta que ustedes deseen cambiar, tienen que partir lentamente y ser muy perseverantes. El efecto deseado no es instantáneo, es en el transcurso de los días. Eso, espero que les haya servido y estamos atentos a las preguntas por si hay alguna. Te pasaste, Coti, gracias. Gracias, sí, ya están ahí poniendo algunas cositas que vamos al final, después de Angelina, que va a exponer ahora. Vamos a ir dialogando, vamos a ir viendo, digamos, y despejando cuáles son las dudas. Súper bien, Coti, gracias. Cambiar lentamente es como el tema de adelgazar, hay que adelgazar lentamente. Uno pretende adelgazar y como bajar 5 kilos en 2 días, no se puede. O sea, se puede, pero vas a subir 10 en 3, digamos. Hay que ir lento. Ya, no hablo más, no la tengo más yo, sino que ahora voy a dejar a mi bella mujer, Angelina, quien es además la instructora de Tripilates, que fue la creadora además de este mundo de Tripilates, y que va a contar un poco desde el punto de vista del Pilates, cómo podemos enfrentar todo esto que Coti nos ha ido diciendo, todos los problemas que la Caro nos expuso, digamos, y que los tenemos sobre nuestros hombros, y ver cómo el Pilates de repente a lo mejor puede ayudarnos. Así que, Angelina, toda la palabra es suya. Gracias, Ramón. No sé si se escucha por ahí. ¿Sí? ¿Está bien el audio? ¿Se escucha bien? Perfecto. Gracias a todos, saludarlos, a todos los que están conectados ahora. Muy buenas tardes. Gracias, Coti, gracias, Carolita. Yo quiero repartir mi exposición en 3 puntos, en 3 áreas. La primera área que quiero hablar, de la cual me parece que es muy interesante saber un poco de la biografía oficial de Joseph.
de Joseph Pilates, que fue el creador del método. Bien, bueno, Joseph Pilates nació en el año 1883 y nació con un montón de problemas físicos, ya asma, raquitismo, fiebre reumática, y entre esas cosas que le provocaban quilosis articular. Por lo tanto, desde muy pequeñito él se interesó por estudiar el cuerpo físico, el cuerpo humano, buscando una forma de fortalecerse. Bien, él estudió los antiguos métodos de entrenamiento griegos y romanos, y de ahí como que acuñó la frase el ideal equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu, en su método que originalmente se llama contrología. Así se llama el método de Joseph Pilates, el que él creó. Luego, con el tiempo, pasó a ser Pilates por su apellido. Bien, él se basó en la creación de su método en los gatos y en los bebés. Eso es muy curioso, ¿eh? Ahora, estudiando, me di cuenta de eso, por la intuición y el instinto. Dice que el cuerpo tiene una intuición con respecto al movimiento, que es muy propio, y un instinto, como que percibe cuándo moverse, hacia qué punto, hacia dónde y hasta qué rango. Entonces esas dos cosas se deberían desarrollar y mantener durante toda la realización de los ejercicios, ¿no? Bueno, Joseph logró obviamente ser un tremendo deportista. Ya a los 14 años modelaba para las revistas de anatomía con su cuerpo, porque ya era muy marcado en esa época. Bien, y él viajó en 1912 a Inglaterra, donde estalla la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? Y lo recluyen a la isla de Man, como era alemán, ¿no es cierto?, para hacerse cargo de un grupo de soldados heridos de la guerra y entrenarlos, cuidarlos. Sirvió como camillero en esa época. Entonces, en ese tiempo él, como lo único que sabía era entrenar, ayudó a entrenar a estos enfermos, y nació de ahí la cama de Pilates o el reformer, porque hasta antes de eso eran solo ejercicios de suelo. Era una parrilla de ejercicios de suelo continuos, fluidos, ¿bien? Pero luego, en ese tiempo, él crea las camas de Pilates, que formó los muelles con resortes para que los enfermos, incluso amputados, lograran poder tener mayor movilidad, mayor fuerza, etc. ¿No es cierto? Y bueno, y en medio de ese caos viene la gripe española en el año 1918, la gripe española, a la cual él también tuvo que enfrentarse, ¿no? Y hablan de que el pelotón o el grupo de soldados que Joseph entrenaba, ninguno de ellos murió, y al revés, todos tenían fortalecidas sus defensas y estaban impecables. Bien, Joseph fue un visionario, la verdad, las cosas, y creo yo que su método hoy día es el minuto exacto para poder aplicarlo y para que todo el mundo lo practique, porque esto no tiene límites. Lo puede practicar cualquier persona a cualquier edad de su vida, o sea, no tiene por qué ser un ejercicio desafiante para un cuerpo que no ha hecho nunca ejercicio a los 60, 70 años. Bien, porque las máquinas te van a asistir completamente. Y si no tienes las máquinas y tienes que entrenarte desde tu casa, que fue lo que nos ocurrió ahora hace poco, con la pandemia, que tuvimos que reinventar nuestra estructura de hacer pilates a la casa, con el sillón, con el cojín, ¿no es cierto?, con la mantita para poder llegar a los rangos, es bastante factible poder hacerlo desde la casa y bastante beneficioso. O sea, tenemos gente que nunca había hecho pilates, que empezó a entrenar y hoy día le encanta el método. Bueno, en 1926 Joseph Pilates se autoexilia a Estados Unidos y se queda en Estados Unidos, digamos, para siempre, hasta que fallece a los 87 años, producto de un enfisema pulmonar, y muchos piensan que fue porque su estudio se incendió unos cuantos días antes, y él, tratando de salvar sus máquinas, se le produjo un problema respiratorio y fallece a los 87 años de un enfisema pulmonar. Bien, también publicó 2 libros, Tu salud, un sistema correctivo de ejercicio que revoluciona el campo de la educación física, y El regreso a la vida a través de la contrología. Son los 2 libros que él
publicó, y en ambos él desarrolla el pensamiento relativo al restablecimiento del equilibrio mente, cuerpo y espíritu. Por eso yo digo que es un visionario, y por eso yo acuñé en mi centro de pilates, tripilates, el mente, cuerpo y espíritu en equilibrio, y por eso es tripilates, por esos 3 pilares, ¿ya? Aunque los pilares del método, que ahora paso a los pilares del método, ¿ya? Son 6. Precisión, fluidez, respiración, concentración, control y estabilización. Si te das cuenta, todos esos nombres los ejercemos a través de la mente. O sea, la mente es aquella que guía al cuerpo. Por lo tanto, tenemos que tener una mente enfocada para poder enfocar el ejercicio hacia el cuerpo, ¿no? Y eso de mantener tu mente concentrada y enfocada en tu cuerpo para estar alineado, para estar equilibrado, para tener la fuerza adecuada y ocupar los músculos adecuados, hace que tu mente, ese diálogo constante de la mente, se vaya, desaparezca por un rato, ¿no es cierto? Y se transforma en una meditación en movimiento. Entonces, por eso que es tan beneficioso, porque todo el mundo dice, cuando estuvimos en pandemia, ¿no? Decían, medita, siéntate a meditar. Y para la gente que nunca ha meditado, sentarse frente a una pared a meditar es muy difícil. Entonces yo digo, el Pilates es una forma de meditar en movimiento, porque te conecta con tu interior, te conecta con lo que te está pasando internamente. Te muestra tus limitaciones y uno las debe enfocar como desafíos a resolver, ¿no es cierto? Bueno, estos 6 puntos, que es precisión, fluidez, respiración, concentración, control del movimiento y estabilización, son las bases del Pilates. ¿Y por qué deberíamos practicar Pilates, digo yo, y no yoga, o sí yoga, pero yo preferiría el Pilates antes que el yoga, o antes que el entrenamiento funcional, o qué sé yo, porque tiene unos beneficios que otros entrenamientos no tienen. Pilates comienza a fortalecer la musculatura más interna, la que está pegada al hueso o pegada a las articulaciones, ¿no es cierto? Entonces te comienza a fortalecer desde adentro hacia afuera. Entonces, eso es muy propio del Pilates y es una como excepción con respecto a otros entrenamientos. Bien, y al hacer eso, tus articulaciones están mucho más sanas, están lubricadas, te permiten ejercer fuerzas sin colapsarlas. Bien, se utiliza mucho el Pilates también para rehabilitar, ¿sí? Yo hace poco hice un curso un año, una certificación en masoterapia hacia el deporte. Me tocó hacer una práctica profesional en MEDS y estuve un mes entero haciendo masajes a gente con lesiones y claro, muchos de los ejercicios que hacen para rehabilitar articulaciones, músculos, son ejercicios de Pilates, o al revés, los ejercicios de Pilates son para kinesiología, o los kinesiólogos usan ejercicios de Pilates. ¿Sí? Entonces ahí te cuadra todo, te cuadra muy bien. Los ejercicios de Pilates lubrican las articulaciones, ayudan a que éstas estén más sanas, lubricadas. Bien, con respecto a la respiración es súper importante en Pilates porque cada ejercicio tiene una inhalación y una exhalación. Un momento para inhalar, un momento para exhalar, un momento para oxigenar el músculo, un momento para inhalar para oxigenar los órganos. Bien, cuando estás con oxígeno, tu mente piensa mejor, te enfocas mejor. Y el Pilates es 1 hora de respirar enfocadamente, ¿bien? Respirar dirigidamente, ¿ya? Es dirigir esa respiración. Bien, se habla mucho de la respiración torácica, caderas neutras, columnas neutras, qué sé yo, hoy día ya son términos que están acuñados en casi todos los entrenamientos físicos, ¿bien? Bueno, Joseph Pilates decía que un buen estado físico es el primer requisito para ser feliz. Tenía frases muy geniales él. ¿Ah? Tú eres tan joven como tan flexible es tu columna. O sea, en el fondo, la flexibilidad de la columna demuestra cuán joven eres. Entonces, él se enfocaba muchísimo en la columna, porque ya a los 40 años vamos perdiendo estas como colchoncitos que están entre las vértebras, se van volviendo menos lubricados y vamos perdiendo altura. Entonces es importante mantenerlos lubricados y activos. Bien, ¿qué más? Con respecto a lo que decían las chicas, que el modo de vida que está pasando hoy día, ¿no?
el tanto rato sentado frente a un computador, tantas horas de trabajo que quizás más que antes. Antes trabajábamos unas horas y hoy día estando en la casa trabajamos quizás el triple. Eso genera posturas viciosas que hacen que tus músculos se contraigan. Al contraerse un músculo, tira la fascia que lleva a la articulación a colapsar. Por lo tanto, se generan muchos dolores musculares. ¿Y qué es lo que hace el Pilates para solucionar o resolver esos dolores musculares? Movilizar, moviliza, oxigena. ¿Bien? Entonces, eso es. Los ejercicios cardiovasculares son aquellos que te hacen que el corazón bombee más sangre, ¿no es cierto?, para aportar oxígeno a los músculos, que la sangre es la que lleva el oxígeno a cada fibrita muscular. Entonces, ese diálogo interno que tenemos hoy día, que muchos le llaman esa verborrea o ruido mental que está constante, que no te deja estar como plácido, ese ruido se detiene cuando tú enfocas tu mente en un punto. Y qué mejor que enfocarlo en el cuerpo, en trabajar tu corporalidad, tu postura, ¿ya? Además, el Pilates colabora con el sistema inmunológico, como bien lo decía la Coti, bien, las endorfinas, el bienestar general, bien, y bueno, y a recuperar nuestra vivencia, o sea, a habitar nuestro cuerpo. Finalmente, la invitación de este conversatorio es a que la gente se conecte con su cuerpo. ¿Y qué mejor que el Pilates? El Pilates es una muy, muy buena forma de conectarte con tu cuerpo, que es tu casa, finalmente, ¿no? Es tu casa. Y como el cuerpo está hecho para moverse, hay que moverlo. Y si tenemos 1,5 metros cuadrados, 2 metros cuadrados para movernos, flexibilizarnos. Pilates también nos invita a ser flexibles y armar ese pequeñito espacio en tu casa para tener esa meditación en movimiento, que es un tiempo para ti y para la salud. Bien, eso creo. Ahora yo creo que pasaría a las preguntas, porque creo yo que sería interesante ver si están preguntando bien y poder responder las duditas. Ok, gracias Angelina, súper, súper bueno. Vamos a empezar a dar también, vamos a ir dando la palabra, porque algunos han hecho consultas, a lo mejor es bueno escucharlos y que nos digan la pregunta en vez de leerla, que la puedan decir, así podemos armar un diálogo un poquito más dinámico. Y qué importante eso que dijo la Angelina, por lo menos para mí, el tema de la flexibilidad, porque la flexibilidad del cuerpo también te da la flexibilidad de la mente, que uno de repente se empieza a poner cuadrado, duro, de todo, digamos, mentalmente, y cuando uno está duro mentalmente, el cuerpo también se endurece y no avanzamos en la vida, que se trata de eso, de avanzar, pasarlo bien, poder vivir. Como alguien por ahí dijo que, espérate, lo que dijo, ¿dónde está? Aquí, la Patricia Holguín, que dice, echo de menos la madre naturaleza. Claro, aquí nos damos cuenta de todo el entorno que hemos perdido, entre comillas, estando encerrados, ¿no? Ocupar la mente, digamos, también para tratar de estar activos, o sea que eso se conecta mucho con lo de la Angelina. Mira, me gustaría, no sé si Javier Valencia, quisieras hacer tú la pregunta en vez de leerla yo acá, que es más entretenido, digamos, que la puedas hacer tú, te escuchamos y ahí responden cualquiera de las 3 chiquillas, ¿no? Y ahí vamos haciendo diálogo. Así que, Javier, ¿sí? Ya, Ramón. Dale. Gracias. Hola a todos. La pregunta pasa por lo que estamos con teletrabajo. ¿Cómo hacer la diferencia espacial? O sea, ya estamos todo el día acá en la casa de cada uno. ¿Cómo hacer la diferencia entre el espacio y el tiempo de trabajo y de descansos? Principalmente eso. ¿Cómo marcar las pautas? Porque antiguamente cuando uno trabajaba afuera, tenía por norma o por costumbre no llevarse trabajo en la medida de lo posible a lo que es la casa, para diferenciar. Por último, si no tenías nada que hacer, pero estabas en tu casa y era tu lugar de descanso. Pero el día tu lugar de descanso va a ser además tu lugar de trabajo. ¿Cómo hacemos para desconectarte, siendo que el mismo escritorio de hoy día, o ese en el caso de alguno, el comedor, pasó a ser tu escritorio?
Eso. Claro. Ya, gracias, Javier. Yo no sé quién de las tres, Caro, quisiera responder eso y después también puede complementar. Sí, por supuesto. Claro. Javier, mira, lo que se utiliza hoy día, que es bastante eficiente, hay varios métodos en realidad. Uno de ellos se llama el método de Eisenhower, no sé si lo conoces, que es a partir de cómo organizo mi tiempo, ¿ya? Y voy teniendo, ¿verdad?, esta distinción entre lo importante y lo urgente. Y a partir de ahí, cómo, en el fondo, ¿cierto?, voy gestionando este tiempo. Lo importante es que tiene un alto impacto en el tiempo, ¿cierto? Y suelen ser permanentes en cuanto al recurso que se debe generar ahí, se implementa. Lo urgente, ¿cierto?, es lo que requiere de atención inmediata. Muchas veces comenzamos, sobre todo hoy día, que estamos la gran parte de nuestro tiempo en la casa, ¿cierto? Los que trabajamos frente a un computador estamos, por ejemplo, yo estoy gran parte del día conectada, o sea, de las 8 de la mañana de repente hasta las 10 de la noche, entonces yo digo, no, esto no puede ser, tengo que hacer esta distinción y es finalmente cómo me planifico, ¿cierto? Cuando tengo mayor urgencia, ¿cierto? O menor importancia de aquellas cosas que tengo que ir realizando. ¿Ya? También, por ejemplo, existe otra metodología que permite de alguna manera ordenar ya en el fondo mi dinámica diaria, la vida, ya, que es el método POSEC, ya, que es un método que surge ya de esta analogía de la pirámide de Maslow, ya de la jerarquía de las necesidades, ya, y que en el fondo es a partir de ahí donde yo voy gestionando este tiempo, ¿cierto? Lo importante, lo que tengo que hacer sí o sí ahora y lo que puedo ir postergando. Entonces, a partir de ahí, y si lo enfocas solo al tema trabajo, ¿ya? También es necesario dejar un tiempo, ¿cierto? Un espacio necesario para hacer ejercicios, para relacionarme con un otro, para hacer una llamada telefónica a un familiar, etcétera. ¿Ya? De acuerdo ahí a las necesidades que claramente dependen de cada persona. Este método POSEC que se llama, ya en el fondo lo que invita a hacer es priorizar el tiempo definiendo los objetivos personales, organizar desde ahí las cosas que son necesarias y que tengo que hacer, por ejemplo, trabajo, familia, ¿ya? Poder relacionarme con un otro, o sea, dejar el tiempo, ¿cierto? Economizar las cosas que debo ir haciendo entre lo urgente, lo importante y cómo a partir de ahí voy a contribuir en este orden de prioridades y de actividades que voy a ir desarrollando ya día a día. Gracias, Caro. Yo no sé si Angelina o la Coti. Sí. Hola, Javier. Sí, yo desde la cosa más básica, más cotidiana, como sugerencia, que a mí me resulta ritual. Ritual. Eso significa, cuando tú ibas a trabajar a tu oficina, tenías un ritual establecido, que era salir de tu casa a tal hora, considerar lo que te demorabas en llegar, sentarte en tu escritorio a tal hora. Ritual. Ese ritual que tenías, que era muy habitual y muy cotidiano, cambiarlo por otro. Cambiarlo por otro en tu casa, que puede ser, por ejemplo, voy a especular, ¿te gusta el café? Por decir. Entonces, café, ya, preparar el café a tal hora, servir el café a tal hora y sentarme a tal hora. Término de la jornada. Café. Preparo el café, pongo la taza, ritual. El ritual hace que tú adquieras la costumbre de, y al hacerlo, inmediatamente te desconectáis de la otra parte. A mí me funciona perfecto. Tenías un ritual, lo cambias por otro, dentro de tus posibilidades. Eso. Bien, Gracias. Coti, gracias. Hasta a mí me ayudó eso. Angelina, no sé si quieres decir algo respecto a eso o pasamos a la siguiente persona. No, pasamos a la siguiente persona. Creo que ellas ya redondearon perfecta la idea. Perfecto. Ya, mira, es que hay un comentario que hace Yasna, que a lo mejor me gustaría que ella lo profundizara un pelito, que dice, no todo lo que nos ha traído la pandemia hay que verlo negativamente, en lo personal así lo he visualizado. Yo no sé, Yasna, si estás por ahí, tú estás sin
si quisieras profundizarlo. Oh, no. Está sin audio. Ramón, Sí, dime. fíjate que lo que dice Yasna a mí me hace mucho sentido, porque creo que nos hizo replantearnos muchas cosas y nos replantear prioridades. Esto ha sido mal. No ha llevado a aprender nuevas formas de... yo cocinaba, tuve que aprender a cocinar. Estuvimos más tiempo con lo que teníamos que estar. Muchas madres han tenido que vivir todo el proceso de sus hijos. Es un regalo poder tener un niño, no sé, de 6 meses, de 1 año y estar todo este tiempo con él, en la casa. Todo ha sido malo, totalmente de acuerdo con ella. Nos ha pedido también tener esta forma de meternos hacia adentro, ¿no? Y ordenar nuestras prioridades, que eso es, y ver qué es lo que es, qué son prioridades que quiero rescatar, qué son las cosas que quiero rescatar. Hacer, para cuando luego de salir de esta pandemia dejar o seguir viendo, ¿no? Okay. Eso Sí, quería decir gracias. con respecto a su comentario. Yasna por ahí apareció. ¿Quieres profundizar, decir algo más respecto a eso? Yasna, hola. Hola, me presento aquí. También estoy profesora de Pilates, bueno, y otras disciplinas más. Me enfoqué y me especialicé en esto. Y la verdad que sí, ese concepto lo vi porque yo tenía una vida muy full como profesora. Instancias, tengo 4 hijos. Y trabajo por la municipalidad y otros, digamos, lugares que uno como habitúa trabaja, gimnasios, colegios, etc. Entonces fue un año 2019 muy full. Mi día comenzaba muy temprano porque vivía de comuna a comuna, entonces el traslado requería, obviamente, y soy súper responsable, requería sacrificios y puntualidad. Entonces en eso fue full, mis clases eran 6, 7 diarias, full todos los días, entonces este 2020 realmente me sorprendió en el sentido de que yo adquirí más valor a lo de mi casa, mis hijos grandes, son 3 mayores de 26, 22 y 19, y la más chiquita de 10 años que cumplió hace muy poquito, entonces era muy poco lo que estaba en casa, entonces aprendí como Angelina a cocinar también, a mejorar la mano, digamos, que era, no podía decir que no, entonces traté de llevar una buena relación con la cocina. Estoy ahí como tramitando, pero ha mejorado un poco. También me permitió dejar, o sea, obtener cosas que había dejado de lado. Siempre me trataba de perfeccionar una vez al año, ahora lo puedo hacer mucho mejor, volver a mi lectura, pero sin descuidar mi trabajo, porque al comienzo yo la verdad que no he parado la pandemia. Yo a través de la municipalidad hemos hecho caso en el departamento de deporte, clases online, transmisiones en vivo, lo que requería tú, digamos, tu responsabilidad de realizar las clases, la grabación. Ya con el distinto paso de las fases, se podía implementar clases, digamos, presenciales con grupos reducidos, fase 2. En Maipú, que yo trabajo, se inauguró un estudio de Pilates Reforma gratuito, que es maravilloso, que se pudo, solamente un mes funcionó, lamentablemente, porque como retrocedimos fase 2, pero las alumnas estaban muy felices porque era gratuito, porque sabemos, por lo menos Angelina sabe que todo esto es carísimo, entonces implementar ya eso, las alumnas estaban felices. Y así ha sido una vida completamente, digamos, no todo negativo, y eso lo transmito yo a través de mi alumna. Extraño mucho, sí, las clases masivas, muchas alumnas, los gestos, los cariños que de repente hacían, no sé, pues abríais tu bolso y habría, no sé, un chocolate, las alumnas mayores que te regalaban su mermeladita, que te hacían, y un montón de cosas, las convivencias, las celebraciones, eso uno extraña los afectos de que te llevaban como profesora, los lazos que uno creaba. Eso yo extraño mucho, las clases presenciales, que hasta el día de ayer las hice, pero ya estamos como un desfase, porque no sabemos lo que va a pasar.
pero yo lo he tratado de ver así, no todo negativo. Me ha servido ver más los periodos de crecimiento de mi hija, estar más con ella, despertar con ella, regalonear una siesta. Yo misma, de repente, yo no veo mucho televisión, la verdad que soy ahí como muy ajena a lo que es noticias, todo eso, pero de repente como que enganche, no sé, una serie, algo, o una teleserie antigua, no sé, cosas así que me han llevado a verlo como de otro aspecto, a mis hijos también, a mis mismos animalitos, ya no estoy como tan aburrida de verlo, entonces regaloneo en ese sentido todo para mí ha tenido sí sus cambios sorprendentes, pero también he rescatado lo positivo en lo personal. Yo soy viuda, entonces todo eso me ha ayudado a crecer más como profesional, como madre, como mujer. Las amistades igual las extraño mucho, uno con ciertos profesores crea lazo, entonces, pero como dije ahí, no es todo negativo, o sea, lo he visto como crecimiento positivo y eso trato de transmitirlo. Súper. Eso, Ramón. Súper, te pasaste, Yasna, gracias. Oye, hay otra consulta, buenísima tu reflexión igual, digamos, ¿no? Y bueno, hay una pregunta que está haciendo Javier también, que la hizo, que es para Angelina. Dice, ¿se puede hacer pilates sin apoyo de máquinas o implementos? Angelina, usted conteste. Javier, mira, sí podemos hacer pilates sin nada. De hecho, el pilates nació, como yo comenté, la contrología es una parrilla, una secuencia de ejercicios, uno tras otro, ¿no es cierto? Son como 80 ejercicios que están ordenados de principio a fin, ¿no es cierto?, para ir fluidamente ejecutándolos. Y claro, se puede hacer sin implementos. De hecho, el pilates de suelo que hacemos en las casas es sin implemento. Después le fuimos agregando el baloncito, el cojincito, la banda elástica, qué sé yo, para generar un poquito más de resistencia. Pero el pilates de suelo es sin implemento, así que sí lo puedes hacer con la ayuda de tu sofá. Sí, lo ideal es tener un sofá o algún apoyo, ¿sí? Pero lo que sí es importante es tener como una colchoneta o algo blando en el suelo, porque el suelo es muy duro. ¿Bien? Oye, Eso, por si acaso, me acordé ahora que estaba Angelina, nosotros tenemos un canal de YouTube que lo estamos implementando que se llama Tripilates. Y ahí, Javier, por ejemplo, podrías encontrar, porque hicimos, cuando estábamos en plena cuarentena, hicimos varios videos que son cortitos, que son de 5 minutos cada uno, en donde Angelina va explicando ejercicios y con los implementos, no son implementos de pilates, sino que es, como decía ella, el cinturón, un cojín, cosas que uno tiene en la casa, el palo de la escoba para poder hacer con barra, todo eso, digamos. Y están re buenos, así que si quieren, entren ahí, busquen en YouTube Tripilates y se van a encontrar. Además que esta charla o esto que hemos, también va a estar arriba, digamos, lo vamos a subir a YouTube también para que la puedan repasar, etc. Así que, y otra cosa interesante, o sea, respecto a alguien hablaba al tema de la edad, que esto no tiene edad. No tiene edad, o sea, Angelina no mencionó, pero tenemos una alumna de 84 años que ella entró y dijo, le preguntamos si había hecho pilates antes, y ella dijo, sí, yo había hecho pilates antes. Ya, ok. Y se puso a hacer pilates, y el otro día le confesó a la Angelina, le dijo, yo nunca había hecho pilates. Hacía otro tipo de ejercicio. Bueno, resumen, ¿por qué la nombro? Porque va todos los días, una persona de 84 años. Y uno ve como en una semana y media ha ido cambiando su postura, ha ido cambiando su manera de caminar, se ve mucho más equilibrada, etc. O sea, eso es lo que te da el método Pilates, en definitiva, que va como moldeando, apretando y equilibrando tu cuerpo, independiente de la edad que tenga. Entonces, alguien por ahí al principio lo decía, el Pilates, para hacer Pilates no hay edad. Puede ser desde chiquitito hasta muy avanzado, y te va a servir el Pilates siempre, digamos, ¿no? Porque no es un tipo de ejercicio, que es lo que a mí me gusta del Pilates, no es un tipo de ejercicio que sea, es duro, uno se cansa mucho, pero no es de
de impacto, ¿ya? No es que uno quede así como cuando uno sale a trotar o qué sé yo, digamos, ¿no? Y eso es lo interesante. Bueno, ahí están más o menos todas las preguntas, yo creo. No sé si alguno de ustedes, los que están ahí, quisiera, antes de dejarle a lo mejor la palabra a nuestras conversadoras, si quisiera decir algo, encantado le damos la palabra, y si no, vamos a hacer un pequeño cierre. Nadie levanta la mano, ¿no? Ya, está bien, están todos más o menos claritos. Perfecto, no hay problema. Ya, no sé si la Caro o la Coti quisiera decir algo, después Angelina. ¿Sí? Ya, yo Ya, después darles las gracias a ustedes, a todas las personas que han participado. Me parece muy interesante y muy enriquecedor que estemos dándole una vuelta a esto que, como dije cuando partí, yo creo que es parte de lo que nos va a tocar vivir de aquí en adelante. Las pandemias vienen ocurriendo desde hace ya mucho, y probablemente con la sobremedicación, con nuestra vida súper agitada, súper estresada, en que no nos dejamos este tiempo como ahora de cuarentena para resolver cosas que tenemos pendientes, probablemente vamos a seguir en estas dinámicas. Yo solo invitarlos a, tal como dijo Yasna, a usar estos espacios como reflexión, como crecimiento y como un aporte a nuestras vidas y a nuestros seres queridos en el fondo. Muchas gracias por todo, espero que disfruten todas sus fiestas y que vivan la cuarentena lo mejor posible. Eso. Gracias, Coti. Caro. Sí, también agradecer la instancia de participación, de poder conversar estos temas. Yo creo que es súper relevante generar estos espacios, tanto desde el poder escucharnos y también a partir de ir reflexionando acerca de lo que nos pasa, cómo lo vivimos, cómo lo enfrentamos. Y yo creo que todas estas herramientas de las que hemos conversado hoy día nos sirven bastante, bastante para primero, ¿cierto?, mirarnos a nosotros mismos, entendernos, comprendernos, escucharnos, tomar conciencia de todos estos factores, ¿verdad?, que forman parte también de una realidad que estamos viviendo hoy día. Acompañarlo siempre, como decía la Cote, hay cierto espacio en donde reflexionemos, construyamos en conjunto, o sea, el apoyarse en la familia, en los equipos de repente de trabajo, en estas instancias, ¿cierto?, de pertenecer a un grupo, de hacer ejercicio, incluso, ¿cierto?, de conectarse y conversar, que es lo que estamos haciendo hoy, todas estas instancias virtuales que hoy día estamos aprendiendo cada vez más. Así que nada, la invitación es esa, a reflexionar, a rescatar lo positivo. Muchas veces nos enfrascamos un poco en estos aspectos negativos, ¿cierto?, como factores un poco de riesgos, pero también es importante mirar todos aquellos factores psicosociales que son parte de lo positivo, de lo enriquecedor que es, ¿verdad?, vivir una situación así y tener las herramientas para hacer frente y salir adelante. Así que esa es la invitación, muchas gracias y nos vemos. Gracias, Caro. Angelina. Bueno, sumándome a la invitación también yo, los quiero invitar también a reflexionar con respecto a esa idea de que nuestro cuerpo es nuestra casa. Tenemos solo un cuerpo que nos va a acompañar eternamente, hasta que nos muramos, ¿no? Entonces hay que cuidarlo, es nuestra casa, es nuestra forma también de comunicarnos con el entorno. Escuchémoslo más, habitémoslo, ¿sí? Uno una casa la tiene con las ventanitas lubricadas, las puertas también, ¿no es cierto? Hace que entre aire, que se ventile, ¿no es cierto? La tenemos adornadita, queremos que esté bien nuestra casa, entonces nuestro cuerpo es nuestro hogar. Y a cuidarlo, a alimentarnos bien, a tomar aire, a respirar, a ejercitarnos. Y qué mejor que el Pilates. Son todos bienvenidos a Tripilates, clases online, clases presenciales, todavía en etapa 2. Ojalá no retrocedamos. Así es que eso, invitarlos y un gran abrazo y gracias por conectarse.
Ok, gracias Angelina. Y bueno, yo les quiero dar las gracias a todos. Bueno, a la Coti, a la Caro y obviamente a Angelina por todo lo que nos dijeron. Yo creo que fue súper enriquecedor para cada uno de los que estamos aquí viendo y escuchando. Dejarlos invitados porque vamos a seguir haciendo estos conversatorios. Quizás vamos a hacer algo más de práctica también más adelante. Puede que les pidamos que en vez de estar sentados ahí mirando, se pongan el buzo y a lo mejor hacemos un par de ejercicios para que practiquen el Pilates suelo o el Pilates online para que conozcan un par de ejercicios. Si no, igual los dejamos invitados a que entren a nuestros canales, entren a Tripilates Angelina, que eso es en Instagram. Estamos ahí y ahí van a poder ver si van más conversatorios y todo eso, vamos a, obviamente, a ponerlos ahí, o en Facebook también, que se llama Tripilates, para que nos sigan, nos busquen, porque ahí podemos seguir dialogando, que es lo que nos interesa. Tripilates, cuerpo, mente y espíritu en equilibrio, que es lo importante. De todo esto es lo que queremos transmitirle, y transmitir a través de estos conversatorios, mejorar un poquito más la vida, mejorar un poquito más todo este estrés que estamos sufriendo y soltarlo, ¿no? Y qué mejor que soltarlo a través del Pilates. Así que encantado de poder recibirlos una próxima vez en nuestro conversatorio o recibirlos en Tripilates, ya sea presencial o online, como ustedes quieran, pero sobre todo lo importante para nosotros es haberlos visto, haberlos escuchado, haber leído sus comentarios. Así que muchas gracias, un abrazo grande a cada uno de ustedes. Gracias por haber venido, por haber escuchado respondido a nuestra invitación y nos vemos muy luego en una próxima vez. Así que chao, que estén bien. Chao, gracias. Adiós. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, chao. Chao. Chao, gracias.